astros que se mezclan con el viento, los consejos de las piedras y sabiduría natural. Ajá, 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 ajá. Escucha, sé que puedes hacerlo, pues las voces del recuerdo quedan siempre con el viento para que las puedas escuchar. Ajá, 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 ajá. Tan solo acciona tus oídos y verás que las palabras siguen vivas en el tiempo por toda la eternidad. Ajá, ajá, ajá. Bueno, el que lo construyó fue mi abuelo, porque era contratista, y él hizo el centro nocturno, el patio, ¿sí? Y de allí le surgió la idea de hacer un centro nocturno aquí en Coajimalpa, pero los arquitectos que andaba con él le dijeron que no le convenía porque estaba muy retirado y mejor que le convenía mejor hacer un cine. Y se le metió la idea y allí empezó a construirlo. De allí surgió la idea. Proyectar las películas, el famoso cácaro que le gritaban a uno cuando se reventaba la cinta o se iba la luz o le faltaban escenas a la cinta. Pues una vez que no traía un fin, una película, no le encontramos el que diga fin, o sea, al final. Eso fue lo más chistoso que me pasó cuando proyectaba yo eso. Sí. Que no le encontramos el rollo del fin. Pues se trabajaba nada más sábados y domingos, pues esto era un pueblo muy chico, ¿no? Y no había para estar trabajando diario, ¿no? Nomás se trabajaba los fines de semana. Y ya pasó el tiempo y pues ya los nuevos delegados que vinieron, ellos empezaron a que se proyectara matinés gratis los sábados. Ellos nos proporcionaban el material para proyectarlo. Y era los sábados a las 11 de la mañana empezábamos y ese era gratis para todo público. Allí funcionó hasta que empezaron a construir el cine Pedro Infante, ¿sí? De allí allá donde se alquilaban las películas, mi abuelo le decían que mejor lo cerrara porque ya no le iba a convenir, porque iba a llegar el sindicato. Nosotros no teníamos sindicato, éramos independientes. Y por eso se cerró. Eso fue como en el 1977 cuando se cerró. Sí. Porque abrieron el cine Pedro Infante, por el sindicato se tuvo que cerrar. Y el grupo más famoso que vino en esa época del rock eran los Dux. Y luego de ahí ya empezaron a surgir muchos grupos de aquí de Coajimalpa, que era la Bandera Atómica, que nomás me acuerdo de ese, el Peligro, Circo Eléctrico. Pero esos eran de aquí. Puro rock pesado que le decían los chavos antes. Sí. Y luego se cerró una temporada porque vimos que era muy peligroso ya por el ambiente que se movía en ese tiempo. Tú sabes, las drogas, el alcohol. Sí. Se cerró y luego llegó un promotor de lucha libre que lo rentó. También se hicieron luchas libres allí. Se fue como en el 79. 79. Se rentaba entre semana para la liga de fútbol de aquí de Coajimalpa. Allí hacían las asambleas. Allí se repartían los partidos que se juegan allí en la Marquesa. Sí, se rentaba, pero eso era por parte de la delegación que lo quería, porque antes no había lugares así
más o menos que se prestara para ese tipo de eventos, porque el gobierno mandaba espectáculo para niños y no había dónde, y pues, se ocupaban eso. Era un restaurante Los Vitrales. Sí. Y eso fue la última actividad que se tuvo allí. Y mucha gente que llegue a ver esto, a lo mejor sí se va a acordar de lo que fue ese salón. En 1944 fue cuando se abrió por primera vez. No, pues era como un trabajo normal para nosotros, Era un trabajo, no era otra cosa del otro mundo, sino era un trabajo común y corriente, como un albañil, un carpintero, un mecánico, era la fuente de ingresos de la familia. De allí salió para los estudios de nosotros. De Mario, de mi hermano Mario, de mi hermano Armando, míos, y nada más, porque mi hermano el más chico ya no le tocó vivir en esa época. Bueno, antes aquí la gente se conocía, porque no había muchos condominios, bueno, era un pueblo, ¿no? Y por lo general pues, todos eran familiares, se conocían, se saludaban y pues eran milpas, simplemente allí donde estaba el Cine Cortés atrás, ya eran milpas, ya eran milpas de cultivo, más abajo también ya eran milpas de cultivo, por atrás del panteón todo eran milpas de cultivo. Pues lo que jugábamos mucho era el trompo, a las canicas, al valero, que ahora mis hijos, diles, ¿sabes jugar esto? No. Pues la tecnología está al momento, ¿no? Y nosotros pasatiempos era jugar canicas, a las canicas, al trompo, al valero, al yoyo, al bote escondido, a los hoyos, el cinturón escondido, a los encantados. Eran nuestros pasatiempos que teníamos nosotros de jóvenes, de niños, de jóvenes, Esa era nuestra diversión. El papalote también, los papalotes. Pero pues más lo que jugábamos eran el trompo, las canicas, y había por temporadas, Era por temporadas los juegos. Por ejemplo, en enero y febrero era elevar los papalotes, y luego como ya llovía, pues ya no se podía. Empezábamos a jugar a las canicas o al trompo, que era lo más práctico para nosotros jugar. Y esa era nuestra diversión, nuestros pasatiempos. Y la gente ya más grande, pues era esperar los fines de semana para ir al cine. ¿Al Cine Cortés? Y para cuando se proyectaban películas del Santo, era una fiesta para el público, porque les gustaba mucho ese tipo de películas. Pues, bueno, mi papá me comentaba, porque digo, yo seguí la profesión esa de proyectar, y me decía que los Tres Calaveras eran episodios, también que del Charro Negro, el Llanero Solitario, bueno, de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Todo ese tipo de películas eran las que se llamaba mucho la atención aquí, pero más se animaba la gente cuando se proyectaban películas del Santo, porque tú les ponías películas más finas y no les gustaba. Puro santo. Puro santo. Y en la fecha, en el Face de mi hijo, hay muchos comentarios que dicen, no, pues yo me acuerdo cuando se proyectaban películas del Santo, era una emoción tremenda ver esas películas aquí, dice, porque era muy difícil bajar y luego subir ya más noche, dice.
Dice, y esa era nuestra diversión, dice. Eran aparatos de proyección, así se les conocía en esa época. Electrodos, como los que se usan ahora para soldar. Era un positivo y un negativo. Por medio de un túngar, o sea, una planta como lo que se usa ahora para soldar, se iban fundiendo. Los juntabas y se proyectaba una luz intensa, igual que la de soldar ahora. Y con eso se reflejaba. Y en la parte donde estaban las puntas había un espejo cónico, y eso era lo que proyectaba la luz. Yo cambiaba cada electrodo una cinta, o sea, una proyección, una película entera. Y luego ya vino más moderno, que ya era por medio de lámparas de seno, que ya tú las prendes como un foco normal, y ya no tenías que estar cambiando electrodos, ni acercando, ni calibrando, sino ya automáticamente la luz salía para proyectarse ya. Y ya se atoraba la cinta en los carretes, porque eran unos carretes, se atoraba y se deshacía luego, hasta con el riesgo de que se quemara el proyector, o sea, uno mismo, porque daba el flamazo. Eran dos los que se ocupaban, porque para descansar un rato uno y descansar y proyectar con el otro. O sea, se iban intercambiando el tiempo de trabajo. Se acostumbraba uno al oído como en todo trabajo, aunque el ruido era muy, muy potente, pero tú ya lo detectabas cuando la cinta estaba mal o había problemas ya en el aparato, en el proyector. Y luego a revisarlo. Sí, porque si no se te reventaba la cinta, y de ahí venía la famosa palabra del cácaro. Sí. Y ya cuando tú las tenías que regresar otra vez a la posición, que tenía su chiste para proyectar, tenías que regresarlo, y ahí era donde lo pegabas, porque se pegaba nada más. Ya en la última década que estuvo abierto, sí, era yo. Tenía yo la edad de 18 años. Estás bien chavo. Cuando ya me dejaban proyectar, y luego se cerró el cine aquí, me ofrecieron un trabajo para el Estado de México. Bueno, aparte del Cine Cortés, había la panadería de Juan Lara, que todavía existe en ese lugar, y la carnicería que está ahí enfrente al jardín, que todavía existe. Y pues antes no había tiendas, sino se ponían en las calles de allí de Ocampo, a donde está ahora el mercado, se construye allí. Antes allí en la calle se ponía para vender lo que se necesitara. Y luego ya surgió la tienda de La Yolanda, también fue muy famosa la tienda de La Yolanda, del señor Rubén Cabrera y de la señora Yolanda. Esa tienda fue la que se inició primero aquí a surgir, y luego del señor Rodolfo Ruiz, de la bonetería, de la tienda de abarrotes que está enfrente también, la Guadalupana, creo que sí, ¿verdad, hijo? Que también vienen siendo familiares míos. Esos eran los negocios que empezaron a surgir aquí en esa época de los 60. Wenceslao Ortiz empezó también a meterse más allí para seguir promoviendo la venta del pulque. Ese sí. Sí, pero no lo vendía él, sino él lo distribuía a las pulquerías de la Ciudad de México. O sea, nada más era como un tinacal, y él ya lo repartía. No, él lo compraba. Y él ya lo elaboraba, lo procesaba, y él ya iba y los entregaba a las pulquerías. Sí, ese era su oficio de Wenceslao Ortiz. Es familiar. Sí. Por Ortiz, sí. Porque con mi mamá y Primitivo Ortiz eran familiares, eran primos hermanos, creo.
O sea que si le buscamos, había mucha familia por parte de mi mamá y de mi papá. Sí. Pero más por parte de mi mamá, que era nativa de aquí. Sí. Porque mi abuelo no fue nativo de aquí. Se vino para acá y aquí ya echó raíces. Y ya empezamos a crecer nosotros aquí. Sí. Por eso es que ya nosotros, yo sí me considero nativo de aquí, ya de Coajimalpa. Pues aquí nací, aquí, creo que aquí voy hasta quedar. Para que el cuerpo aguante. Exactamente, y espero que sea por un tiempecito más largo. Cuando yo era joven, pues era más tranquilo y nada más había una línea de camiones para ir a estudiar nosotros. ¿Eh? Monte de las Cruces, ¿eh? No era ¿Cuál Monte, era, no, No, yo pensé que era Monte. no, era San Lorenzo, Acopilco. El Monte de las Cruces ya surgió después, pero ese ya fue como en el 80 o antes, 2 años antes, no recuerdo bien, porque se hizo una cooperativa, porque desapareció la línea que corría de Acopilco y de San Juan, Yautepec, hacia Tacubaya. Y te digo, luego ya empezaron los Ruta 4, los taxis, porque yo me iba a las 5:30 de la mañana a la escuela, teníamos que esperar el camión, que nosotros le decíamos el guajolotero, y a mí no me gustaba subirme el que venía de San Juan, porque allí en Radio Centro, que ahora es Radio Centro, allí los señores bajaban con sus cueros de pulque y allí lo abrían. ¿Te imaginas el olorcito? Y te digo, y luego ya surgió el Monte de las Cruces. Hasta la fecha. Y hasta la fecha, luego ya se tuvo que cambiar la Ruta 4 por las peceras. Sí. Y pues ahora ya los camiones. Sí, sí. Ahora ya tenemos mejor transporte. Simplemente tú ve aquí a la calle de La Juárez, la Veracruz, Ocampo, a la 1 de la tarde. ¿Cuánto tiempo te haces en carro para llegar al mercado? ¿Sí? Es más cómodo, ¿no? Pero pues se batalla más, porque hay más tráfico, más... Hay de todo. Tiene sus pros y sus contras. Avanzar. La tecnología tiene que entrar y pues hay pros y para bien. Simplemente ahorita la tecnología. Sí, exactamente. Ya ves ahora un celular, si no traes WhatsApp, el Face, Twitter, dices que estás aislado. Sí. Y antes, ¿qué teníamos nosotros? Ni teléfonos fijos había. Aquí que subían servicios de urgencias, nunca llegaban, porque no había forma de comunicarse con ellos. De cuando ya llegó los teléfonos, estaban allí en la calle de Coahuila y allí tenías que ir a hablar, porque eran las únicas casetas que había teléfonos públicos y eran unos cuartitos, tú pedías tu llamada, ya te decían, pase a tal cabina, ya está su comunicación. Porque fueron los únicos casetas telefónicas que empezaron aquí en Coajimalpa. Y luego ya pues, la gente que podía, pues, contrataba una línea. Porque yo, por ejemplo, todavía me tocó, duraron como 15 días en instalarlo ahí en la casa de mis papás. Mi hermano era el que salía mucho. Y no, Armando. Armando salía mucho a provincia y había que irlo a recoger al aeropuerto. Luego eran las 2, 3 de la mañana, hablaba, ven por nosotros, ven por mí. Y ahí teníamos que ir. Por eso es que te digo, sí fue rápida las líneas, pero era la ventaja que cuando se empezó, pues yo creo que como en todo tiempo, ¿no? De que tenías que pedir línea, o tenías que hacer una llamada, tenías que buscar una caseta donde hacer la llamada,
porque así directamente de un teléfono público no se podía, porque decían que por lo lejos que estábamos era Lada. Simplemente de aquí de Tacubaya para acá era larga distancia. Y todos los teléfonos no te las hacían, no te las aceptaban las llamadas. Tenías que buscar un teléfono adecuado, que tuviera la leyenda llamadas por Lada, pero pues eran muy escasos. Y lo más fácil que era por cobrar. Marcabas al 02, ya te contestaba la operadora y ya le decías, quiero hablar a este teléfono de tal lado, por cobrar. Y era más rápido. Porque antes, yo por el cine no teníamos mucha libertad de andar en fiestas, porque ves que antes las fiestas eran sábados y domingos, y nosotros teníamos que estar ahí en el negocio. Pues sí, te digo, así mucha amistad que tuviéramos con varios, no. Nada más con los de la secundaria, pero pues cada quien agarró por su lado y ya no sé de ellos. Nomás uno sí lo veo seguido. Lo encuentro seguido aquí porque trabaja aquí en la delegación. Era compañero de la secundaria y todavía nos frecuentamos. O sea, yo fui del 68, 69, 70. Ahí, pues de las Olimpiadas, porque era la plática del momento. Llega uno al otro, oye, ¿viste la tele? La competencia, esto que el otro. No, pues que no, porque estaban viendo otras cosas. Y pues antes no había mucha televisión aquí. Pues te digo, porque era muy raro el que tuviera televisión, y el que llegaba a tener te cobraba 20 centavos por ir a ver la televisión. Pues allí en la casa de mis papás, pues, te digo, por el mismo movimiento que había del cine, hubo posibilidades de comprar una televisión. No, llegaban los vecinos, digo, los únicos vecinos de allí donde casa paterna. Luego nos decían, no, ya déjenos ver la tele. Pues dile a mi papá. Cuando eran programas así cómicos, pues ya hasta sabían los chamacos, ¿no? Pues éramos chamacos, ¿no? ¿Qué me vas a dar permiso de ver la tele? Pues órale, vente, vámonos. No, era Viruta Capulina, Chabelo, nada más. Luego ya surgieron los polivoces y luego ya empezaron a surgir más programas que cantaban, Noches Tapatías, Trío de Haces y las comedias, las famosas comedias. La Leona. Gutierritos. Que mucha gente no se la podía perder porque estaban muy emocionantes esas comedias, te digo. Pero pues uno como chavo, pues, Viruta Capulina, Chabelo. Y el box, que luego pasaban los sábados. A las 10 de la noche empezaba el box de la Arena Coliseo. Luchas también pasaban, pero esas las quitaron porque según un regente que era muy violento, para que lo estuvieran viendo los niños en esa época. Y las prohibieron. También los toros, corridas de toros se proyectaban, también desaparecieron porque eran muy violentas, muy salvajes. Sí, te digo, pues esa era nuestra época de niños y jóvenes. Pero más que nada a mí pues fue el Cine Cortés, que esa fue nuestra niñez y juventud. Por ahí hay una línea, cualquier comentario pues háganlo saber llegar y les contestamos, porque el Cine Cortés en pie todavía está un poco ya en ruinas por X motivo. Ya es muy difícil, ¿por qué?
Pues ahora con la nueva tecnología, pues ya, yo pienso que ya no sería negocio. Pues ves acá en el distrito, acá en el centro de México, ya no hay. ¿Por qué? Porque ahora vas, compras un CD de 10 pesos, más cómodo a veces, las veces que tú quieres, más tranquilo, sin exponerte tampoco. Sí hay cines todavía, pero ya son zonas muy lujosas. Simplemente, ¿cuánto te cobran por entrar a un cine ahora? ¿Y tú qué es? Mejor compramos una piratita y la vemos todos más tranquilos. Digo, no, ya, yo pienso que, y además las casas donde se alquilaban las películas ya no existen. Es que, como te comento, la tecnología vino a desplazar todo ese tipo de salas de proyección, porque ahora ya no son rollos, sino ya son DVDs, porque ya no hay que es el que proyectaba, ya nomás pones tu video y se acabó. Por eso es que no hay, que se revienta ya la cinta, que ya antes decían es que le cortaste, le robaste, no, ahora como sale. Sí. Pero es que ya no se proyectan cintas, sino ya no es por medio de videos o memorias. Sí. Algo se está proyectando, pero necesitamos resolver unas cosas todavía por ahí. Le digo, cualquier comentario, hay una página abierta, se les contesta o quieren más información, y el que vea este video pues, se va a acordar del cine Piojito, que así le decían. Bueno, pues muchísimas gracias, Solís, te agradezco mucho. No, ¿de qué? Ahí estamos. Hasta este momento. Gracias. Dale.